Capítulo 23. Autoinmunidad. 1. Introducción. 2. Formas clínicas y características comunes. 3. HLA, antígeno leucocitario humano. Y enfermedades autoinmunes. 4. Patogenia de las enfermedades autoinmunes. 5. Autotolerancia. 5.1. Falla de la tolerancia central de linfocitos T. 5.2. Falla de la tolerancia periférica del linfocito T. 5.3. Falla de la tolerancia de linfocitos B. 6. Citoquinas y enfermedades autoinmunes. 7. Nuevos tratamientos. Introducción. Una de las propiedades fundamentales del sistema inmune radica en la capacidad de discriminar entre antígeno propio y no propio. Es así como los linfocitos maduros funcionalmente competentes son capaces de reconocer y responder a antígenos extraños, pero no pueden reconocer o responder a antígenos propios. El sistema inmune posee una enorme diversidad y el repertorio de especificidades antigénicas expresadas por la población de las células T y B incluyen muchas dirigidas contra autocomponentes. Sin embargo, a través de mecanismos de autotolerancia, no respuestas del sistema inmune a los antígenos propios, no se producen reacciones autoinmunes. Cuando se pierde esta autotolerancia, se producen reacciones inmunes contra los antígenos propios, reacciones denominadas de autoinmunidad, y las patologías que ellas causan se denominan enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan por la producción de anticuerpos o células efectoras inmunes que son autorreactivas. Dado que las respuestas de las células B en humanos requieren de las células T inductoras, la producción de autoanticuerpos implica un desorden del control inmunorregulatorio de las células T. La presencia de autoanticuerpos no es indicadora de enfermedades autoinmunitarias, es así como títulos bajos de autoanticuerpos contra ciertas estructuras es un hecho incluso fisiológico. Formas clínicas y características comunes. Las enfermedades asociadas con el fenómeno autoinmune tienden a distribuirse en un espectro que va desde las enfermedades órgano-específicas como la tiroiditis de Hashimoto, en las cuales los anticuerpos y las lesiones destructivas están orientadas solo contra un órgano del cuerpo, mientras en el otro polo se encuentra como ejemplo el tipo lupus eritematoso sistémico, LES, en el cual los anticuerpos están dirigidos contra antígenos ampliamente distribuidos en el organismo y las lesiones características de la enfermedad son también ampliamente diseminadas. Una serie de características en relación al antígeno, tipo de lesión y sobreposición con otras enfermedades caracterizan a las enfermedades órgano específicas y órgano inespecíficas, a pesar de que pueden afectar diversos órganos y además en forma muy distinta. Las enfermedades autoinmunes poseen características comunes, entre las que figuran: inciso A, inducción experimental. La mayoría de las enfermedades autoinmunes humanas se pueden producir en animales de experimentación, si bien los métodos de inducción varían para cada una de ellas. Inciso D. Factores genéticos. Existe una clara predisposición familiar a sufrir estas enfermedades. Es frecuente observar la presencia de diversos procesos autoinmunes en distintos miembros de una misma familia. Inciso E. Patología linfocitaria. Las enfermedades primarias del sistema inmunológico se acompañan con frecuencia de procesos autoinmunes. De esta manera, por ejemplo, se observa la aparición de anemias hemolíticas autoinmunes en una leucemia linfática crónica. Inciso F. Factores ambientales. Las infecciones virales y bacterianas se asocian con autoinmunidad y los periodos preinfecciosos a menudo preceden las manifestaciones clínicas de enfermedad autoinmune. En la mayoría de estos casos, el microorganismo no está presente en las lesiones y no se detecta en el individuo cuando la autoinmunidad se desarrolla.
Es así como las lesiones por autoinmunidad no se deben al agente infeccioso mismo, sino son producto de la respuesta inmune del huésped que puede ser gatilladas o disreguladas por el microbio. Entre los muchos posibles efectos de las infecciones se encuentran la activación policlonal de linfocitos, la inflamación tisular local que se lleva a un aumento en la expresión de coestimuladores, la alteración de autoantígenos creando neoantígenos que parcialmente presentan reacciones cruzadas y daño tisular que lleva a la liberación de antígenos anatómicamente secuestrados. Inciso G. Alteraciones anatómicas en los tejidos, tales como inflamación o trauma, pueden llevar a la exposición de autoantígenos que habitualmente no están expuestos al sistema inmune. Tales antígenos secuestrados no habrían inducido autotolerancia. Al liberarse estos autoantígenos pueden interactuar con linfocitos inmunocompetentes e inducir respuestas inmunes específicas. Entre los antígenos anatómicamente secuestrados se encuentran las proteínas intraoculares y el semen, la uveitis postraumática y la orquitis post-vasectomía. Se cree que se debe a respuestas autoinmunes contra autoantígenos que son liberados en su localización normal. HLA, antígeno leucocitario humano, y enfermedades autoinmunes. La herencia juega un rol importante en el desarrollo de la autoinmunidad. Sin embargo, los patrones hereditarios de estas enfermedades son a menudo complejos. En la actualidad, las bases genéticas de la autoinmunidad están enfocadas en los genes de complejo principal de histocompatibilidad, MHC y HLA en humanos. Antígeno leucocitario humano. En el estudio de antígeno leucocitario humano, HLA, en grandes grupos de pacientes con varias enfermedades autoinmunes, han demostrado que algunos alelos de HLA, antígeno leucocitario humano, aparece con mayor frecuencia en estos pacientes que en la población general. A partir de estos estudios, ha sido posible determinar el riesgo relativo del desarrollo de una enfermedad en individuos portadores de varios alelos de HLA, antígeno leucocitario humano. La asociación más fuerte se encuentra entre la espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria y presumiblemente autoinmune en las articulaciones vertebrales, con el alelo B27 de los HLA, antígeno leucocitario humano. Clase 1. Los individuos antígeno leucocitario humano, HLA B27 positivo, tienen entre 90 a 100 veces más probabilidades de desarrollar la espondilitis anquilosante que los individuos que carecen del antígeno B27. Se desconocen los mecanismos de esta enfermedad y las bases de la asociación con el haplotipo señalado. Recientemente, la investigación en enfermedades autoinmunes se ha enfocado fundamentalmente hacia los locis plefórmicos de HLA, antígeno leucocitario humano, DR, y antígeno leucocitario humano HLA, DQ, moléculas clase 2. Esto debido a la participación de las moléculas complejo de histocompatibilidad, MHC, clase 2, en la selección y activación de las células T, CD4+, y en consideración de que las células T, CD4+, regulan tanto las respuestas humorales como celulares a antígenos proteicos. Patogenia de las enfermedades autoinmunes. Existe un gran número de vías por las cuales se puede iniciar una reacción autoinmune. Sin embargo, para la mayoría de las enfermedades autoinmunes existe un evento crítico común que es la activación de linfocitos T autorreactivos, los cuales
promueven distintos mecanismos efectores responsables del daño. En la mayoría de las enfermedades autoinmunes existe una mezcla de las clásicas respuestas Th1 y Th2 en diversas proporciones. La subpoblación Th1 favorece la respuesta inmune celular. La característica patogénica más prominente de las enfermedades órgano-específicas: tiroiditis, diabetes mellitus, insulodependiente, con activación de macrófagos, linfocitos T, citotóxicos y producción de citoquinas como TNF, factor de necrosis tumoral, alfa y beta. En cambio, las subpoblaciones Th2 favorecen una respuesta humoral, característica de las enfermedades órgano inespecíficas, LES, lupus eritematoso sistémico, en las cuales hay un efecto directo de los autoanticuerpos sobre las células blancas, inducidos por lisis mediada por completo, fagocitosis, formación y depósito de complejos inmunes, y en menor medida citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Además, existe un número de enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos contra receptores de superficie celular, los cuales causan exceso de activación o inhibición de la función del receptor. Se desconoce los mecanismos etiológicos de las enfermedades autoinmunitarias. Tampoco existe una opinión unánime en relación a las causas que puedan ser más probables. En condiciones normales, el sistema inmunitario del huésped reúne una doble condición. Inciso A: desarrolla respuestas inmunitarias con un receptorio de especificidad tan amplio como la gran diversidad de sustancias extrañas a él. Inciso B: mantiene un estado de tolerancia para los componentes propios, autotolerancia, o un grado de respuesta imperceptible clínicamente. Esta doble y contradictoria condición es un rasgo esencial del sistema inmunitario para que pueda actuar como un mecanismo clave en el mantenimiento de la integridad del huésped. Cuando se quiebra la autotolerancia, ocurre autoinmunidad. Autotolerancia. En el año 1949, Burnett propuso la teoría de la selección clonal para explicar la autoinmunidad. Él postulaba que los clones de linfocitos autorreactivos eran eliminados o delecionados durante su desarrollo para prevenir las reacciones autoinmunes. Actualmente sabemos que esto es parcialmente correcto. La autoinmunidad resulta de la falla de los mecanismos normalmente responsables de mantener la autotolerancia. La autoinmunidad puede resultar de alteraciones primarias de linfocitos T, B o ambos. Actualmente se le da un rol protagónico al linfocito T por dos razones principales. A. El linfocito T helper es el regulador de todas las respuestas inmunes a proteínas. B. Muchas enfermedades autoinmunes están genéticamente asociadas o unidas al MHC, complejo de histocompatibilidad, y la función de las moléculas MHC, complejo de histocompatibilidad, es presentar péptidos antigénicos a la célula T. Por lo tanto, se cree que la falla de la autotolerancia de los linfocitos T es un mecanismo importante en la enfermedad autoinmune. Falla de la tolerancia central del linfocito T. La tolerancia central es el mecanismo de selección negativa de los linfocitos T inmaduros autorreactivos que delesiona células que poseen receptores de alta afinidad para autoantígenos. Falla de la tolerancia periférica del linfocito T. La tolerancia periférica en linfocitos T maduros autorreactivos es mantenida por anergia, delesión por apoptosia, supresión por células reguladoras. La autoinmunidad que resulta de fallar
Cada uno de estos mecanismos ha sido demostrada en distintos estudios experimentales. A. Expresión aberrante de coestimuladores en tejidos puede resultar en quiebre de la anergia del LT, linfocito T, y reacciones autoinmunes tejido específica. B. Anergia del linfocito T. Puede fallar debido a defectos en las moléculas que normalmente inactivan estas células. C. Mutaciones que interfieren con los mecanismos de apoptosis de linfocitos maduros pueden resultar en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, mutaciones del ligando Fas. D. Defectos en la supresión mediada por linfocitos T. Se ha postulado que algunos autoantígenos normalmente inducen linfocitos T reguladores que producen citoquinas inmunosupresoras que funcionan manteniendo la autotolerancia, lo cual puede perderse. Fallo de la tolerancia del linfocito B. Se cree que muchas enfermedades autoinmunes causadas por autoanticuerpos son debidas a fallas de la tolerancia del linfocito B. Exposición del linfocito B a activadores policlonales como liposacáridos pueden activar un gran número de estas células, incluyendo algunas que son específicas para autoantígenos. Debe destacarse que en individuos normales, la falla para producir autoanticuerpos contra antígenos propios puede deberse a lesiones o anergias del linfocito T colaboradores y no a tolerancias del linfocito B. En estos casos, defectos en la mantención de la tolerancia del linfocito T puede resultar en producción de autoanticuerpos. Este mecanismo sería importante en la patogenia de varias enfermedades mediadas por anticuerpos, como por ejemplo miastenia gravis o enfermedades de Graves. Los antígenos propios pueden considerarse como antígenos T dependientes, considerando a los antígenos T dependientes como conjuntos hapteno-portador y que los linfocitos B reconocen a la parte hapténica, mientras que los linfocitos T cooperadores reconocen al portador. La ruptura de la autotolerancia puede deberse a diferentes mecanismos. A. Mecanismos de bypass de las células T colaboradoras tolerantes para el portador de los autoantígenos. Esta situación puede alcanzarse a través de varias vías. Reacción cruzada de una sustancia extraña con un antígeno propio, de forma que el hapteno de esta y del extraño se parezcan, siendo reconocidos por los linfocitos B dirigidos contra el antígeno propio, mientras el portador del antígeno extraño será reconocido por otros linfocitos T cooperadores no tolerados, que se activarán y ayudarán a los B a producir anticuerpos contra el antígeno propio. Drogas o fármacos se podrían unir a la parte portadora de un antígeno propio, formándose un neoantígeno que será reconocido por células T colaboradoras que ayudarán a las células B específicas para el hapteno de antígeno propio a producir anticuerpos contra este, llegándose a una situación similar a lo anterior. Una droga o un virus se podrían unir a la molécula presente en la membrana de una célula. Si ésta posee moléculas clase 2, lo presentará a los linfocitos T colaboradores y estos ayudarán a los linfocitos B específicos para un autoantígeno presente en la membrana de esta célula a producir autoanticuerpos contra él mismo. B. Estimulación persistente del huésped por un determinado patógeno, dando lugar a una fuerte respuesta de anticuerpos cuyo idiotipo estimule la producción de antiidiotipos que tengan reacciones cruzadas con autoantígenos. C. Activación de las células B mediante ciertas sustancias activadores policlonales de células B capaces de activar inespecíficamente
a los linfocitos B sin necesidad de colaboración de los linfocitos T. En estos casos, se producirá una respuesta pluriespecífica dirigida contra muchas sustancias, entre las cuales se encontrarían las propias, los lipopolisacáridos y endotoxinas. Se encuentran entre los activadores policlonales de células B más importantes. D. Inducción de respuestas autoinmunitarias es especialmente aplicable en las endocrinopatías. Según esta hipótesis de los linfocitos T helper no se habría hecho tolerantes frente a estructuras muy concretas y selectivas de ciertas células, como por ejemplo proteínas y receptores presentes en la membrana, y el hecho de que normalmente no existiría una respuesta de anticuerpos sería debido a que estas células no expresan moléculas clase 2. Por lo tanto, los linfocitos T colaboradores no pueden reconocer a estas estructuras, no ayudan así a los linfocitos B a producir anticuerpos contra ellas. Si estas estructuras en un momento dado expresan moléculas clase 2, entonces podríamos presentar adecuadamente estos antígenos de la membrana a los linfocitos T colaboradores que ayudarían a los linfocitos B a producir anticuerpos. La expresión ectópica de las moléculas clase 2 en las células que normalmente no la expresan pueden ser incluidas por linfoquinas como los interferones IFNS y factores de necrosis tumoral TNF. Es probable que ello no sea una condición suficiente, ya que se ha visto expresión ectópica de moléculas clase 2 sin que exista una respuesta autoinmunitaria contra ellas. Probablemente sea además necesario que los autoantígenos DR o moléculas clase 2 sean de un determinado tipo. Citoquinas y enfermedades autoinmunes. Las citoquinas son mediadores proteicos involucrados en virtualmente todos los procesos biológicos: inmunidad, inflamación, diferenciación y proliferación celular. Debido a su importancia en inmunidad e inflamación, no es sorprendente que esté involucrado en las enfermedades autoinmunes. En el mecanismo de producción de las enfermedades autoinmunes se pueden distinguir tres comportamientos: un aspecto inicial de inducción, la patogénesis y perpetuación, de que el factor de necrosis tumoral es la citoquina central de la artritis reumatoides. Estos hallazgos sugieren que las reacciones Th1 predominan en las sinovitis reumatoides, lo cual apoyaría el concepto de un mecanismo de producción de las enfermedades autoinmunes. En relación al rol de las citoquinas en la inducción de enfermedades autoinmunes, las moléculas más íntimamente involucradas son los interferones IFN. Entre los interferones destaca el interferón Y, el cual regula la presentación antigénica y la expresión de HLA clase 2, antígeno leucocitario humano. Características necesarias para la inducción inmune. Un ensayo terapéutico con interferón alfa en pacientes con cáncer mostraron que la infusión de altas dosis de interferón inducen tiroiditis autoinmune. Resultados similares han sido reportados para la infusión de interleuquinas 2, pero con menor frecuencia. Un segundo aspecto en el cual las citoquinas son de importancia en las enfermedades autoinmunes es en la fase efectora de la enfermedad. El líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoides se han encontrado prácticamente todas las citoquinas: factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, GMF, CSF y TGF beta, lo cual no es sorprendente, dado que el tejido consiste en células T activadas.
macrófagos, fibroblastos y endotelio. Sin embargo, al estudiar la regulación de la producción de citoquinas en las células sinoviales, se observó que el factor de necrosis tumoral alfa era la señal regulatoria principal de la interleuquina 1 a nivel articular, llevando al concepto actual desbalance entre las células Th1 y Th2, y puesto que las citoquinas Th1 ejercen un efecto antiinflamatorio, la predominancia de las células Th1 podría indicar su importancia proinflamatoria. Todas estas investigaciones han permitido diseñar estrategias terapéuticas dirigidas contra citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, utilizando anticuerpos monoclonales. Nuevos tratamientos. Como regla general, el tratamiento de las enfermedades autoinmunes están enfocadas hacia dos objetivos. El primero es restablecer la función perdida, como por ejemplo la tiroiditis crónica con la administración de hormona tiroidea. El segundo objetivo de la terapia es disminuir la respuesta autoinmune patológica con el fin de deprimir la respuesta inmune en general. Es así como se emplea antimetabolitos, corticosteroides y drogas antiinflamatorias, las cuales son útiles en desórdenes complejos como LES, lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del tejido conectivo. Sin embargo, esta terapia presenta efectos colaterales y el riesgo de efectuar una inmunosupresión excesiva. Basada en los mecanismos descritos, nuevos métodos de terapia más específicos pueden esperarse en un futuro. Vacunas de las células T. Experimentos en animales sugieren que clones inactivos de células T autorreactivas pudieran ser utilizados como vacunas preventivas, administrándolas al animal antes de que se genere una respuesta autoinmune. Bloqueo de las moléculas complejo de histocompatibilidad, MHC. Por otra parte, la activación de la célula T puede ser prevenida bloqueando la unión del péptido autorreactivo a la molécula MHC complejo de histocompatibilidad de la célula presentadora del antígeno. Péptidos competitivos que unen el MHC complejo de histocompatibilidad, pero fracasan en gatillar la proliferación de células T, previniendo la respuesta inmune específica. Bloqueo coestimulatorio. Con el fin de efectuar la activación, célula T no solo debe reconocer su determinante antigénico correspondiente a través de su TCR, sino también debe recibir señales estimulatorias a través de correceptores o mediadores solubles. Si las señales coestimulatorias no son recibidas, las células T se hacen inactivas o anérgicas. Es así como el bloqueo de la señal coestimulatoria parece otra alternativa para obviar la respuesta autoinmune. Cambio en el balance Th1-Th2. Una cuarta posibilidad de tratar enfermedades autoinmunes es cambiar el balance de las células Th1 y Th2. La administración de citoquinas, particularidades o inhibidoras de citoquinas tendrían este efecto. Tolerancia oral. Los antígenos administrados oralmente pueden inducir un estado de no respuestas. La inducción de tolerancia oral está bajo investigación clínica para el tratamiento de varias enfermedades, incluyendo la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, diabetes mellitus y uveitis. Terapia génica. Actualmente se está diseñando estrategias de tratamiento en el que se utilice terapia génica. Cada uno de los enfoques terapéuticos descritos tienen ventajas y desventajas. El objetivo final a largo plazo es suprimir la respuesta autoinmune patogénica sin disminuir la inmunidad protectora contra patógenos. Capítulo 24. Enfermedades reumáticas.
1. Introducción. 2. Artritis reumatoidea. 2.1. Patogenia. 2.1.1. Genética. 2.1.2. Infecciones. 2.1.3. Autoinmunidad. 2.2. Clínica y tratamiento. 3. Lupus eritematoso sistémico. 3.1. Etiopatogenia. 3.1.1 Factores genéticos. 3.1.2 Factores ambientales. 3.1.3 Disregulación del sistema inmune. 3.2 Clínica y tratamiento. Resumen: en los últimos años se han registrado importantes avances en la comprensión de la respuesta inmune y de algunos mecanismos operacionales de la autoinmunidad. Esto ha sido especialmente relevante en la relación entre inflamación y respuesta inmune. En efecto, la descripción de las redes de citoquinas involucradas en la respuesta inmune ha permitido diseñar ahora tratamientos altamente específicos para la artritis reumatoide, con resultados sorprendentes y alentadores para muchos enfermos. Sin embargo, estos tratamientos solo tienden la enfermedad, la que reaparece al suspenderlos. Tanto para el lupus como para la artritis necesitamos aún otro nivel de comprensión que nos indique los antígenos iniciales y los mecanismos de control sobre los que pudieran actuar para prevenir el daño tisular y el desarrollo de la enfermedad. Introducción. La autoinmunidad sistémica se refiere a enfermedades autoinmunes en las cuales la autorreactividad no está circunscrita a un solo órgano o tejido. Esta definición incluye enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, no es fácil presentar una definición satisfactoria porque demostración que la causa de la enfermedad es autoinmune es difícil, ya que requiere la replicación de la enfermedad por transferencia de anticuerpos o células, datos que son difíciles de generar. De este modo, la inferencia que una enfermedad es autoinmune se hace por el hallazgo de autoanticuerpos completo y linfocitos T en una lesión tisular. Estas enfermedades tienen algunas características comunes. De algún modo, tendrán que ser explicadas al dilucidar su patogenia. La primera es su curso tan variable entre uno y otro enfermo, marcado por exacerbaciones y remisiones, a veces sin medir tratamiento. Esto podría implicar potentes mecanismos de control para regular la respuesta autoinmune. La segunda es la susceptibilidad aumentada del sexo femenino, hecho que se ha observado aún en los modelos animales experimentales. La influencia hormonal en la respuesta inmune no está suficientemente aclarada. Una tercera característica sorprendente es la presentación ocasional de la sobreposición de manifestaciones clínicas de varias enfermedades autoinmunes en un solo enfermo, lo que no tiene una explicación adecuada. En general, estos enfermos, a pesar de tener un aumento en la producción de autoanticuerpos, no responden tan normalmente a antígenos exógenos. De ahí que los pacientes con lupus y con artritis reumatoides sufren con mayor frecuencia de infecciones que los controles, lo que se acentúa con los tratamientos que reciben. La infección por inmunosupresión terapéutica es un lamentable efecto secundario de los tratamientos más comunes usados en estas afecciones. Artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea AR es una enfermedad crónica sistémica cuya expresión clínica más importante es articular, lo que lleva a grados variables de invalidez. Es la forma más común de artropía inflamatoria, con una prevalencia estimada en Chile de 0.5% de una población adulta, afectando más frecuentemente a mujeres, con una proporción estimada de 3 a 4 es a 1.
Desde el punto de vista patológico, el sitio primario de activación inmune está en la articulación. Los aspectos más característicos son la infiltración celular de la membrana sinovial con mononucleares, especialmente linfocitos T y macrófagos, y la hiperplasia de las células de la íntima de la membrana sinovial. Aunque la etiología de la artritis reumatoidea es aún desconocida, parece cada vez más evidente que su patogenia se caracteriza por la acción concentrada de distintos tiempos celulares, que a través de diferentes cascadas de señales interactúan entre sí y finalmente llevan a la destrucción de la articulación. Si bien es considerada a la artritis reumatoidea una enfermedad articular, es importante señalar que también tiene gran cantidad de manifestaciones extraarticulares, lo que pone de manifiesto su carácter sistémico capaz de producir daño en distintos órganos mayores. En realidad, uno de los misterios de esta enfermedad es por qué la membrana sinovial es el principal órgano blanco. Parece clave para entender estos hechos la comprensión del artrotopismo, de los antígenos y de las células inflamatorias, y el papel que juegan receptores específicos y gradientes quimiotácticas para localizar la inflamación en la articulación. La idea de que la artritis reumatoidea es un proceso multifactorial que requiere una combinación de factores genéticos, ambientales e inmunológicos ha ido adquiriendo mayor aceptación, aunque el conocimiento de la forma como estos factores se relacionan es aún incompleto. 2.1 Patogenia. 2.1.1 Genética. La existencia de una predisposición genética a la artritis reumatoidea deriva fundamentalmente de la alta concordancia que se observa en gemelos univitelinos. La prevalencia de esta enfermedad es de alrededor de 0.5 a 1% en población general, siendo menor en algunas, de 0.1 a 0.3 en población china y África, y mayor en otras, 5% en indios Pima en Estados Unidos. En gemelos univitelinos es estudiada en consultorios de la especialidad. La concordancia es de 30 a 50%, lo que baja a un 12% si se estudia enfermos en la comunidad, no en ambientes hospitalarios. En gemelos bivitelinos, la concordancia es de 2 a 5%, similar a la de los parientes de primer grado. Se ha estimado que alrededor de la mitad de la predisposición genética reside en el complejo principal de histocompatibilidad, MHC, estando el resto en otros locis que actualmente están siendo activamente investigados. Varios productos proteicos codificados por los genes del MHC, complejo de histocompatibilidad, son responsables de la presentación de péptidos antigénicos a los linfocitos T, LT. En la década de los 70 se escribió la asociación del HLA-DR4, antígeno leucocitorio humano DR4, con la artritis reumatoidea. En enfermos caucásicos con artritis reumatoidea seropositiva se encontró que del 60 al 70% eran HLA-DR4 positivo, antígeno leucocitorio humano DR4 positivo, comparado con el 30% de los controles. La descripción de subtipos de DR4 permitió plantear una hipótesis general sobre esta asociación. Los genes DRB1 0401, DRB1 0404 y DRB1 0405 codifican los subtipos DR4, DW4, DW14 y DW15 respectivamente, que se asocian con la artritis reumatoidea en poblaciones caucásicas y japonesa.
en tanto que en ciertas poblaciones nativas norteamericanas y en israelíes, la asociación se encontró con genes que codificaban HLA, antígeno leucocitorio humano, que no era DR4 sino DR6, DRB1 1402 o DR1 DRB1 0101, nomenclatura HLA, antígeno leucocitorio humano. Ver capítulo 41. Al conocer la secuencia de aminoácidos AA y la estructura tridimensional de las moléculas de MHC, complejo de histocompatibilidad, se pudo apreciar que cada alelo DRB1 asociado con su susceptibilidad a la artritis reumatoidea porta la secuencia QKRAA o QRRAA del aminoácido 69 al 74 de la cadena DR beta, en tanto que los alelos DR que no se asocian a la enfermedad tienen secuencias diferentes en esta región: Q-glutamina, K-lisina, R-arginina, A-alanina. Esta secuencia de 5 aminoácidos se ha denominado el epítopo compartido, destacando que la susceptibilidad para la artritis reumatoidea estaría conferida por una pequeña caseta de aminoácidos que se encuentra en distintos DR y no solo en el DR4. Al considerar este epítopo, algunos estudios lo encuentran en hasta el 96% de los pacientes en algunas poblaciones, pero no es tan notorio en otras, como griegos, pakistaníes y población negra en Estados Unidos. En Chile, un estudio encontró una prevalencia de este epítopo en 56% de los enfermos, comparado con 34% en los controles. En los últimos años ha comenzado a ser evidente que el epítopo compartido podría ser más un marcador de gravedad de la enfermedad que de susceptibilidad. Un estudio demostró que los nódulos reumatoideos signos de gravedad se presentaron en el 100% de los pacientes que eran homocigotos para el epítopo compartido, en tanto que los enfermos que solo tenían un alelo que codificaba para el epítopo compartido tenían nódulos en el 59%. Al mismo tiempo, los enfermos que tenían doble dosis tenían compromiso de órganos mayores en el 61%, comparado con 11% de los enfermos con un solo alelo. Estudios chilenos también han encontrado una asociación entre la aparición de erosiones óseas y la presencia del epítopo compartido, especialmente en doble dosis. Estos datos sugieren que hay una relación dosis-efecto de los genes MHC, complejo de histocompatibilidad, lo que implicaría que la mayor contribución de los genes del MHC, complejo de histocompatibilidad, a la artritis reumatoidea es en la gravedad y no en la susceptibilidad. Esto no es aceptado universalmente porque resultados de otros estudios similares no han sido concluyentes, lo que se ha atribuido a la inclusión de enfermos con artritis reumatoidea leve o transitoria y a variaciones relacionadas con el trastorno étnico y racial. Es un hecho conocido que las mujeres con artritis reumatoidea que tienen un embarazo en el curso de su enfermedad, su artritis era en remisión en alrededor del 70% de los casos.
Trabajos recientes han descrito que a mayor disparidad materno-fetal de los alelos clase 2, DR y DQ, mayores son las posibilidades de remisión, en tanto que la persistencia de la actividad artrítica a pesar del embarazo se asocia con mayor identidad materno-fetal en estos alelos. Esto sugiere que la mejoría de la artritis reumatoidea que experimentan las mujeres con el embarazo se debe a fenómenos inmunológicos específicos y no a una supresión inmunológica general del embarazo. Hay una variedad de genes que se ubican en el sitio del MHC, complejo de histocompatibilidad, pero que no están directamente involucrados en la presentación de antígenos. Estos genes, que no son clase 1 ni clase 2, codifican un grupo heterogéneo de proteínas que se llaman colectivamente MHC clase 3. Polimorfismo asociado con el gen del factor de necrosis tumoral alfa TNF, con la proteína de shock térmico 70 y con el componente C4 del sistema del complemento, se han relacionado con la susceptibilidad a la artritis reumatoidea. Otros genes fuera del MHC, complejo de histocompatibilidad, han presentado cierto grado de asociación con la artritis reumatoidea, como halotipos específicos de inmunoglobulina G y el gen del receptor de la quimioquina CCR5. Recientemente ha habido un gran interés en la relación entre la artritis reumatoidea y las alteraciones en el gen que codifica la lectina que une a la manosa MBL. En la actualidad, debe considerarse como preliminares todas las asociaciones genéticas con la artritis reumatoidea, con excepción de los genes del MHC clase 2, complejo de histocompatibilidad clase 2. 2.1.2 Infecciones. A pesar de los grandes esfuerzos realizados, no existe evidencia convincente que demuestre una etiología infecciosa de la artritis reumatoidea. Como el inicio de la artritis reumatoidea no se agrupa en tiempo ni espacio, se ha planteado que un microorganismo ubicuo, posiblemente no patogénico, pudiera gatillar la artritis reumatoidea en una persona con el apropiado trasfondo genético. Por otro lado, es posible que si existiera una infección, esta pudiera agruparse en tiempo y espacio, pero no ser detectable por ser subclínica, requiriendo periodos variables de latencia antes de la aparición de la inflamación articular. La idea prevalente es que la infección sí es importante en la artritis reumatoidea, no necesariamente debe estar presente en las articulaciones, sino que puede ser un fenómeno inicial que desencadena un proceso patológico en un ambiente genético apropiado. Modelos animales de artritis han sugerido la posibilidad que agentes bacterianos tengan un papel en la etiología o en la patogenia de esta enfermedad, aunque esto no ha podido ser comprobado fehacientemente en la enfermedad humana. El virus Epstein-Barr ha recibido especial atención por ser un activador policlonal de linfocito B, por estar presente con mayor frecuencia en enfermos con artritis reumatoidea que en controles, y por la homología de secuencia entre el S epítopo compartido y la glicoproteína GP110 de este virus. Sin embargo, los datos de prevalencia son circunstanciales y la GP110 es una de las muchas xenoproteínas que contienen la secuencia QKRAA
Así, por ejemplo, la proteína DNAG de la E. coli, que es una proteína bacteriana de shock térmico, también tiene esta secuencia y pudiera representar una unión potencial entre las bacterias intestinales y la artritis crónica. La hipótesis de que una o más infecciones virales pueda servir de agente gatillante de la artritis reumatoidea en un huésped susceptible es atractiva. Se ha planteado que esta infección debería ser con un agente similar a los retrovirus, los cuales tienen una experiencia restringida dentro de las células y pueden permanecer ocultos a los mecanismos de defensa del huésped. 2.1.3 Autoinmunidad. Autoanticuerpos. En la membrana sinovial de la artritis reumatoidea crónica, la infiltración de linfocitos predomina en las células TCD4, CD4, 5RO positivo. Puede organizarse como un nódulo linfático y se distribuye perivascular, en tanto que los escasos linfocitos B están en el centro de este cuerpo linfoideo y las células plasmáticas migran fuera de él al diferenciarse. De este modo, el tejido sinovial es un órgano productor de anticuerpos en artritis reumatoidea. En la tabla 24.2 se indican los diferentes tipos de autoanticuerpos encontrados en la artritis reumatoidea. Los factores reumatoideos FR son autoanticuerpos que reconocen la región Fc de la IgG. Inmunoglobulina G. El descubrimiento del factor reumatoideo ha sido un hito en el desarrollo de conceptos de autoinmunidad, aunque su papel en la patogenia de la artritis reumatoidea es solo parcialmente comprendido. Algunos datos avalan su importancia de esta enfermedad. Inciso A. La mayoría de los enfermos con artritis reumatoidea tienen títulos elevados de factores reumatoideos. Inciso B. Los títulos altos de factores reumatoideos correlacionan con enfermedades más graves. Inciso C. La producción de factores reumatoideos es abundante en la membrana sinovial y muestra evidencia de maduración de afinidad dirigida por antígeno. Inciso D. El factor reumatoideo puede aumentar la formación de complejos inmunes. Inciso E. La validez del factor reumatoideo de la artritis reumatoidea por la región Fc de la inmunoglobulina G es varias órdenes de magnitud mayor que la del factor reumatoideo que se ve en la enfermedad de Waldenström o en la crioglobulina. Y inciso F. La evidencia disponible señala que el factor reumatoideo representa una vía importante para la amplificación de la enfermedad articular y para el desarrollo de condiciones extraarticulares. Los anticuerpos anticolágeno 2 natural y desnaturalizado tienen un indudable interés potencial a juzgar por los datos obtenidos en modelos animales de artritis. La mayoría de los datos en humanos son consistentes con la hipótesis que la artritis reumatoidea no es producida por el desarrollo de estos anticuerpos, sino que la respuesta inflamatoria es amplificada por ellos. La calpastatina es un inhibidor natural de las calpaínas, que son un subgrupo de cisteínas proteasas. Anticuerpos anticalpastina se encuentran en un 50% de los enfermos con artritis reumatoidea, lo que ha hecho plantear que la neutralización de este inhibidor podría promover la sobreactivación de estas proteasas en el tejido sinovial. Los anticuerpos antinucleares, los anticitoplasmas de neutrófilos y los anticardiolipinas no parecen tener un papel en la patogenia.
Inciso B. Inmunidad celular. Habitualmente se ha considerado que los linfocitos T CD4+ son cruciales en la patogenia de la artritis reumatoidea, considerando para ello la masiva infiltración de estos en la membrana sinovial. En la tabla 24.3 se presenta alguna evidencia que refuerza esta hipótesis. Por otro lado, los tratamientos dirigidos a disminuir la cantidad de linfocitos T no siempre han sido exitosos, aunque hay que destacar que la linfopenia en sangre periférica no siempre se correlaciona con la realidad en la articulación. Los linfocitos T sinoviales son en su mayoría de memoria CD45RO positivo, que expresan un fenotipo curioso con marcadores de actividad tardía y reciente, como por ejemplo HLA clase 2, antígeno leucocitorio humano clase 2 y CD69 y muy pocas expresiones de CD25, receptor de interleuquina 2, que aparece en forma intermedia en la activación. Las células T también expresan moléculas coestimuladoras que reciben y traducen señales durante la activación, tales como CD28, CD2, LFA1, CD6, CD60 y CD40. Por lo tanto, los linfocitos T no solo son abundantes en la sinovial, sino que también expresan estructuras de superficies que facilitan la interacción con ligandos en las CPA adyacentes. Células presentadoras de antígenos. Persisten, sin embargo, algunas observaciones que no aclaran el papel de los linfocitos T. Así, por ejemplo, no se ha podido demostrar que exista un autoantígeno específico, el cual responda los linfocitos T, capaces de gatillar y perpetuar la artritis reumatoidea. Esto es, no se ha podido demostrar que la artritis reumatoidea sea una enfermedad autoinmune en sus orígenes. Además, las citoquinas derivadas del linfocito T son menos abundantes en la sinovial que las producidas por otras células y las erosiones que aparecen en el curso de la enfermedad no siempre se correlacionan con el grado de inflamación clínica observada en los pacientes. Aunque la importancia relativa de distintos blancos antigénicos para las células T no es clara, se han hecho esfuerzos grandes para identificar clones de linfocitos patogénicos. Las diferencias de expansiones clonadas encontradas en distintos enfermos sugieren que la inflamación en cursos pueden reflejar respuestas a una diversidad de antígenos propios o extraños, que son procesados y presentados a los linfocitos T sinoviales por cualquiera de las diferencias CPA, células presentadoras de antígenos en la membrana sinovial. La asociación del epítopo compartido con la artritis reumatoidea hizo pensar en el papel crucial de los linfocitos T en la patogenia. Sin embargo, no es claro el mecanismo de esta asociación, que pueda representar, entre otras posibilidades, lesión tímica particular, reactividad cruzada, desequilibrio de unión con otros genes o alteraciones en la traducción de señales. Recientes publicaciones han señalado la existencia de una probable alteración en la homeostasis de la respuesta inmune en esta enfermedad. Citoquinas en artritis reumatoidea. Muchas citoquinas se han detectado en la membrana sinovial y en el líquido sinovial de enfermos con artritis reumatoidea.
algunas de ellas en concentraciones muy elevadas. Las sorprendentes respuestas obtenidas con el tratamiento dirigidos a prevenir el efecto de alguna de ellas han reforzado la idea del papel preponderante de las citoquinas en la inflamación y destrucción articular. En general, se ha considerado la artritis reumatoidea como una enfermedad Th1, cuya función se asocia con hipersensibilidad retardada y con respuestas celulares T citotóxicas. Los niveles de interferón R en la articulación son sin embargo muy bajos, aunque los efectos atribuidos por lo menos en parte de estas citoquinas, como la fuerte expresión de moléculas MHC, complejo de histocompatibilidad, en una variedad de tipos celulares, es evidente. También se encuentra interleuquina 12, que favorece la activación hacia Th1, la interleuquina 15 y la interleuquina 18, fácilmente detectables en la sinovial reumatoidea. Actúan probablemente en forma sinérgica con la interleuquina 12 en promover la diferenciación hacia Th1. La interleuquina 2 es apenas detectable y muy pocas células expresan el receptor de alta afinidad para esta citoquina. Especialmente interesantes son el TNFA-alfa, factor de necrosis tumoral, y la IL-1 beta, interleuquina 1 beta, ambas producidas por macrófagos monocitos, aunque también pueden ser sintetizadas por células T activadas. Estas citoquinas son muy abundantes en la sinovial, lo que, unido a su potente actividad biológica proinflamatoria, las ubica en un papel central en la patogenia de la inflamación y destrucción articular. La reciente introducción de tratamientos dirigidos a bloquear la acción de esta citoquina ha sido un avance importante en el tratamiento de esta enfermedad. También está presente en la sinovial inhibidores y antagonistas fisiológicos de citoquinas y de metaloproteinasas. Sin embargo, su concentración es inferior a lo que se requiere para abragar